Ahorita se va a presentar un poquito, nos va a decir un poquito de su trayectoria y pues ahora vamos a ver pues otro enfoque, ¿no? Otro enfoque que tiene que ver también precisamente como el título lo dice, ¿no? Las alteraciones, pero en la parte biológica y estas alteraciones que se han visto pues digamos que durante este periodo de cuarentena, que ya tenemos más de un año ya en confinamiento, ¿no? Las personas que hemos mantenido pues el confinamiento, algunas otras personas que no, pero pues ahora sí que cada quien tiene sus motivos y sus razones, ¿no? Pero pues sin más, le doy la bienvenida a la maestra Juliana, gracias, y recordarles que igual pueden hacer sus comentarios, sus preguntas a través del chat, y pues para que podamos irlas respondiendo, para que podamos ir pues de alguna manera dándoles también la palabra, ¿no? Entonces, pues, bienvenida maestra Juliana, el espacio es todo tuyo, muchas gracias. Los dejo en buenas manos. Muchas gracias, Jimé. Un gusto estar aquí con todos ustedes. Buenas tardes. Mi nombre es Juliana Escobedo, soy bióloga de formación de la UAM. Soy maestra en biotecnología y actualmente me encuentro adscrita al doctorado en ciencias. Y como bien lo menciona Jimé, el día de hoy vamos a estar platicando, vamos a estar trabajando lo que son las alteraciones biológicas que se han venido dando a consecuencia, pues ahora sí, de lo que es este confinamiento que hemos estado teniendo, que pues como bien mencionamos, ha sido ya un año prácticamente, y pues bueno, aquellos que hemos tenido que estar saliendo, pues de verdad ha sido porque pues tenemos que estar en trabajo, tenemos que estar en escuela, pero pues no precisamente por diversión. Entonces, los quiero invitar a que si tienen alguna pregunta, alguna duda en ese momento, si gustan, abrir su micrófono y hacer la pregunta y podemos interactuar, o igual si les da pena pueden escribirlo en el chat y pues posteriormente los podríamos estar respondiendo, ¿vale? Entonces, pues bueno, vamos a comenzar. Permítanme, les voy a compartir pantalla. Listo, ¿sí se ve? Sí, sí se ve. Ok. Permítame, voy a poner pantalla completa. Listo, ¿se ve bien? ¿Se ve pantalla completa o solamente se ve un poco? Yo todavía no la veo completa. A ver, déjame ver. A ver. ¿Ya? A ver. Me parece que todavía no. A ver. ¿Listo? Ya, creo que ya. Ok. Pues bueno, vamos a estar hablando de lo que son las alteraciones biológicas y en primera instancia, pues bueno, es importante que destaquemos lo que es una alteración. En este caso vamos a estar considerando una alteración como un cambio de las características que se tienen normalmente, como es la esencia como tal, la forma de una cosa o de una situación. Estas alteraciones pueden venir representándose de diversas maneras, como son cambios abruptos de humor. Vamos a estar presentando insomnio, lo que es la alteración de los ciclos circadianos. Vamos a estar viendo también lo que es el incremento de peso o en algunos casos la pérdida del mismo. Vamos a estar teniendo también problemas de aprendizaje, de memoria, de retención, etc. Pues bueno, todas estas alteraciones tienen un porqué. Realmente hay un trasfondo detrás de cada una de ellas, y el trasfondo en este caso nos podría ayudarlo a explicar lo que es la cronobiología. En alguna ocasión ustedes han de haber escuchado decir
que hay ritmos circadianos. Estos ritmos circadianos en realidad hacen referencia como a una especie de reloj biológico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es una especie, como el nombre lo indica, de relojito que nos va a indicar en qué hora debemos de despertar, en qué hora nos dan ganas de comer, en qué horarios habitualmente nos da sueño, en qué horarios habitualmente tenemos mayor cantidad de energía, etc. Entonces, estos ritmos circadianos son controlados por hormonas, básicamente, que el cuerpo está segregando. Y entonces, cuando hay alguna alteración en la segregación de estas, es cuando empieza la disrupción del mismo. Es decir, es cuando empieza a cambiar y empezamos a tener trastornos del sueño, no nos da sueño, no podemos dormir, no podemos descansar, o nos dormimos, pero realmente no descansamos. Y bueno, vamos a ver qué es lo que produce este tipo de alteraciones. Entonces, vamos con lo que son nuestros ritmos circadianos. Como podrán ver en el presente esquemita, ¿sí se alcanza a apreciar bien? Ok, lo que estamos viendo es un pequeño esquemita de lo que es nuestros ritmos circadianos, y si se dan cuenta, en esa parte de las 8 a las 9 de la mañana aproximadamente es cuando estamos empezando ahora sí que estar en alerta. Nuestro organismo empieza a despertarse aproximadamente como eso de las 7 de la mañana, es que el organismo empieza como tal a despertarse, empieza a despejarse un poco el cerebro, etcétera. En un horario de 8 a 9 de la mañana, los niveles de cortisol se encuentran en el momento más alto del día. ¿Qué quiere decir esto? Que se supone que es cuando estamos más despiertos, cuando estamos en estado de alerta, cuando estamos más a las vivas, por así decirlo. Aproximadamente entre las 9, 9 y media deberíamos estar comiendo algo para que empiece a llenarse nuestro depósito energético. Y pues bueno, porque estos durante la noche, pues digamos que se empiezan como a vaciar, ¿no? A las 10 de la mañana es cuando empieza el mayor movimiento intestinal, y aproximadamente 11 de la mañana ya tenemos como las capacidades intelectuales al máximo. Hay personas que en este horario es cuando aprovechan para estar haciendo todas sus tareas, para ponerse a estudiar, para ponerse a leer un libro, porque se considera que es el momento del día en el cual estamos teniendo la mayor retención, por así decirlo. Aproximadamente eso de las 12 del día es cuando nuestro aparato digestivo comienza a estar en plena marcha, y la hora de la comida idónea, según un ritmo circadiano adecuado, debería de ser como a las 2 de la tarde para que no nos caiga muy pesado, y a las 3, pues bueno, ya estemos haciendo una mejor digestión. Aproximadamente a eso de las que les gustará 4 de la tarde, vamos a estar teniendo como la energía necesaria o la energía idónea para que podamos estar desarrollando algún tipo de actividad física. Digamos que ese sería como el horario idóneo. Y pues como eso de las 5 o 6 de la tarde vamos a estar teniendo todos nuestros sentidos como que más atentos, van a estar más al momento, van a estar más al tiro, por así decirlo. Vamos a estar dispuestos a probar, conocer, oler, degustar todo lo que son cosas nuevas. Y eso es en la parte del día. Ahora bien, cuando empiece ya la parte de la tarde, digamos las 7 más o menos, 7, 8, etcétera, empieza nuestro cuerpo a relajarse. Empezamos en un estado como de empezar a dormitarnos. ¿Por qué? Pues bueno, porque empieza a secretarse una hormona que se conoce como melatonina, y esta hormona se conoce como la hormona del sueño, o la hormona que comienza a inducir el sueño. Esta hormona es la responsable de que en determinada hora del día nosotros comencemos a dormirnos, pero puede ser inhibida por luz artificial, como la luz de los focos, la luz azul de los celulares, la luz azul de la computadora, una televisión, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para tener una salud del sueño, por así decirlo? Pues bueno, debemos de cenar mínimo 2 horas antes de que nos vayamos a ir a dormir. No debemos de beber mucha agua, porque si no esto va a hacer que nos estemos levantando a lo que es a medianoche, vamos a tener ganas de estar yendo al baño, y pues eso va a interrumpir nuestro descanso profundo. Aproximadamente a las 12 de la noche, según este ritmo, dice que ya es la hora de irse a la cama. En realidad sería como a las 10, 11 de la noche aproximadamente, de manera idónea.
y tenemos que dejar descansar nuestro aparato digestivo para que toda la noche los alimentos estén siendo procesados y se lleven a cabo de manera idónea lo que son nuestros procesos metabólicos. Entre las 5 y media, 6 de la mañana es cuando se da la fase más profunda del sueño. Entonces, una alteración en estos ritmos circadianos va a empezar a desencadenar alteraciones secundarias, como cuáles, pues bueno, algunas personas dicen, no, pero es que no sé por qué estoy subiendo de peso, realmente no sé por qué estoy subiendo de peso si estoy comiendo bien. Ah, ¿seguro que estás comiendo bien? Sí, no, y les preguntas, entonces, oye, pero ¿cómo estás comiendo? ¿A qué hora te levantas? Ah, no, pues es que me paro como eso de las 10 de la mañana, ajá, y desayunas inmediatamente. No, porque no tengo hambre, desayuno como a las 11 y media, 12. Entonces eso ya no es desayuno. ¿Y a qué hora comes? Ah, no, como a las 7. Ajá, o como a las 5. ¿Y a qué hora cenas? No, pues estoy cenando como a las 10, a las 11 más o menos. Y después, ¿qué haces? No, pues es que ya me voy a dormir. Pero después no puedo dormir porque siento como que el estómago me truena, siento como que tengo ganas de ir al baño, siento que tengo ganas de ir a hacer pipí, siento que las tripas me están rugiendo, etcétera, etcétera. Y entonces, todas esas alteraciones hacen que nuestro organismo salga de este ritmo que ya tiene él como programado y entonces empezamos a tener problemas secundarios y empezamos a subir de peso, empezamos a manifestar insomnio, hay personas que empiezan hasta a subirse la presión, hay personas que obviamente no van a rendir al otro día en el trabajo, no van a rendir en el deporte, etc. Entonces, vamos a ver. Una vez que nosotros entramos en un confinamiento, empezamos a observar que se dan cuadros de estrés, de ansiedad, de depresión, por mencionar algunos de todos ellos. ¿Por qué nos da estrés o por qué nos da ansiedad? Algunas personas con hijos les comienza a generar estrés o comienzan a sentir presión por la carga escolar de los niños, por la situación económica que se está presentando, porque tenemos una incertidumbre hacia el futuro, empezamos a tener ansiedad precisamente porque no sabemos si vamos a continuar en nuestro trabajo, porque no sabemos si vamos a continuar estudiando, no sabemos si va a haber oportunidad de un mañana, nos preocupa o nos da miedo enfermar nosotros o que enferme alguien de nuestra familia. Entonces todo eso empieza a ser un cuadro que nos empieza poco a poco a desgastar. Entonces, a mayor cantidad de estrés, a mayor niveles de estrés, se elevan los niveles de cortisol. El cortisol es una hormona que se denomina hormona del estrés. Esta hormona como tal no es nuestra enemiga, al contrario, es una hormona que nos va a permitir reaccionar, por así decirlo, a algunas situaciones estresantes. Por ejemplo, nos va a permitir estar alertas. Lo que hace esta hormona es que nos pone en un estado de alerta, empieza a activar nuestros sentidos y precisamente por eso se produce en las mañanas, porque se supone que es cuando debemos de estar despiertos, alerta, atentos, ¿no? Entonces, esta hormona se produce por la corteza suprarrenal. Pero, ¿qué pasa cuando en determinadas ocasiones todo este encierro comienza a estresarnos demasiado, comienza a generarnos ansiedad? Pues el cortisol comienza a segregarse en condiciones sumamente descomunales, no es regulado muy bien. Entonces, ¿qué nos trae como consecuencias? Pues bueno, en el caso de los huesos, va a estar reduciendo la formación del mismo, va a estar inhibiendo lo que es la generación de glucosa, va a estar disminuyendo la absorción de los aminoácidos en lo que es el músculo, va a estar generando que la insulina no sea asimilada de manera adecuada, va a estar haciendo también que las células adiposas, digamos, la grasa no esté siendo bien metabolizada, etcétera, ¿no? Y entonces, todo esto, pues, ¿qué nos va a traer como consecuencias? Pues vamos a empezar a tener niveles de glucosa muy bajos, vamos a tener este estrés emocional y obviamente todo esto se va a traducir en resistencia a la insulina, vamos a empezar a acumular grasa abdominal, vamos a tener retención de líquidos, vamos a empezar a deprimir el sistema inmunológico y esto en este caso no nos estaría ayudando absolutamente para nada porque lo más importante para, digamos, estar vivo frente a este virus o estar saludables es que nuestras defensas, nuestro sistema inmunológico esté lo mejor posible. Entonces,
Una vez que nosotros tenemos grandes cantidades de cortisol, ¿qué es lo que pasa? Empezamos a debilitar nuestro sistema inmunológico, las alergias y las enfermedades comienzan a darnos muchísimo más fuerte, se puede llegar a presentar inclusive osteoporosis, las defensas bajan, la masa muscular comienza a decaer precisamente por esta situación de que los aminoácidos no están siendo aprovechados de la manera más adecuada y pues bueno, ¿qué vamos a todo esto, cómo lo vamos a traducir en nuestro cuerpo, cómo lo vamos a empezar a somatizar? Pues bueno, me va a dar insomnio, me va a dar muchísima hambre o me va a dar nada de hambre, voy a estar irritable, voy a estar ausente, voy a estar distraído, no me concentro, etcétera, y voy a estar teniendo frío en algunas ocasiones, incluso aunque esté haciendo calor. Otra hormona que también es sumamente común que se llegue a alterar precisamente por todo esto del confinamiento y todo, es la melatonina, que es nuestra hormona del sueño. Esta hormona se produce por la glándula pineal y se da en ausencia de luz. Pero ¿qué es lo que pasa? Durante esta cuarentena nosotros lo que hemos estado haciendo es que hemos estado trabajando hemos estado trabajando con los celulares, con nuestra computadora, con tablet, y tenemos los focos encendidos. Entonces todo esto empieza poco a poco a mermar la producción de melatonina. Y entonces eso es lo que nos trae como consecuencia es una alteración de nuestro ritmo circadiano normal y de nuestro sueño. Al no descansar de una manera adecuada, no vamos a estar rindiendo de la mejor manera, vamos a estar poco a poco decayendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, los rayos de luz inciden directamente, el ojo lo reconoce, manda, digamos, la señal al sistema nervioso central, y entonces en la glándula pineal comienza como la instrucción, por así decirlo, de que se debe de empezar a segregar la melatonina porque empieza a haber una ausencia de luz. Y entonces es en ese momento que se segrega la melatonina. Pero ¿qué pasa? Si yo estoy con la computadora, estoy con el celular, con un jueguito, pues entonces la luz azul del celular hace creer que en teoría todavía hay luz en el ambiente y la secreción de la melatonina poco a poco comienza a decaer. Y entonces resulta que nos dormimos a eso de las 3, 4 de la mañana y nos despertamos al otro día hasta las 11, 12 del día, por así decirlo, y entonces ya le dimos en la torre a nuestro ciclo. ¿Por qué? Pues bueno, porque ya no desayunamos a la hora que teníamos que haber desayunado, ya no comimos a la hora que debimos de haber comido, ya no almorzamos, ni mucho menos. Y obviamente no vamos a tener ganas de estar realizando una actividad física. Entonces, las funciones de la melatonina básicamente son 3. Una es controlar el ritmo de vigilia o de sueño, es decir, controlar el momento en el que vamos a estar durmiendo y qué momento tenemos que estar despiertos, y vamos a estar viendo los efectos positivos sobre el sistema inmunológico. Si yo descanso de una manera adecuada, si yo estoy durmiendo bien, me levanto a una hora idónea, desayuno bien y todo, pues bueno, nuestro sistema inmunológico va a estar activo, va a estar bien, vamos a tener las defensas altas y por ende vamos a tener energía y vamos a poder hacer mayor cantidad de cosas. Y es un potente antioxidante. ¿Qué quiere decir esto? Que está inhibiendo que las células, con el paso de oxígeno, empiecen poco a poco a estarse oxidando. Entonces, ¿qué va a evitar eso? Pues el envejecimiento prematuro de la piel, vamos a estar teniendo mejor rendimiento en lo que son nuestras articulaciones, vamos a estar más frescos, por así decirlo, vamos a estar con mayor cantidad de energía. ¿Vale? Entonces, esas son las funciones básicas de lo que es la melatonina. Y una alteración en la misma, pues bueno, ya platicamos ahorita qué es lo que puede desencadenar. Ahora bien, no son las únicas hormonas, pero sí son de las más importantes. ¿Por qué? Porque todas estas son coadyuvantes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que bueno, digamos que una va ayudando a la otra, van una de la mano de la otra. Entonces, si una se ve alterada, prácticamente esa, una que está alterada comienza a alterar a todas las demás. Entonces, la melatonina, al verse alterada, empieza a afectar lo que es la serotonina y la serotonina a la dopamina. Y entonces hay personas que empiezan a desarrollar algún tipo de afecciones
porque empiezan a utilizar mayormente la dopamina en lugar de la serotonina. Entonces vamos a platicar de esto. La serotonina es una hormona sumamente necesaria para la elaboración de la melatonina, que ya dijimos, está regulando el sueño. La serotonina va a estar regulando nuestro apetito. Entonces, si hay decaimiento de serotonina, no vamos a tener apetito, básicamente. Pero si se está empezando a segregar en exceso, vamos a estar todo el tiempo como con esa sensación de que quiero comer algo, quiero comer algo, quiero comer algo. Entonces, también nos ayuda a regular la temperatura corporal, lo que es la actividad motora, es decir, básicamente lo que es la actividad, ya sea a veces dentro del intestino, y va a estar involucrada en las funciones cognitivas y perceptivas. Va a estar interviniendo con la dopamina y la noradrenalina. La noradrenalina es un derivado de la adrenalina, que es la que nos mantiene activos y alerta. La dopamina, a diferencia de la serotonina, una se le conoce como la hormona de la felicidad, digamos, que es la serotonina, y a la dopamina se le conoce como la hormona del placer. Porque cuando tú llegas a comer un helado, cuando llegas a tomarte, no sé, un refresco, es como una especie de recompensa para tu organismo. Y entonces tu organismo lo registra como algo placentero, como una actividad placentera. Y entonces empieza a segregar dopamina. Y hay personas que se vuelven adictas a la dopamina. La dopamina también se genera, por ejemplo, cuando estamos viendo algún programa de televisión, cuando estamos jugando un videojuego, etcétera, ¿no? Y la serotonina se comienza a producir o se regula con actividades que nos hacen felices, que nos relajan, no sé, la lectura, escuchar música, etcétera, pero no llega a ser adictiva. Cuando la serotonina comienza a decaer, es cuando las personas comienzan a sentirse mal, comienzan poco a poco a presentar cuadros depresivos, cuadros de ansiedad, etc. Pero hay personas que todo esto lo confunden y lo contrarrestan con, pues voy a ver una película, pero en ese momento solamente se empieza a inundar tu cuerpo de dopamina, porque estás recibiendo como una especie de recompensa, más no estás cultivando un hábito saludable que te conduzca a una estabilidad emocional, por así decirlo. Ahora bien, la dopamina va a estar influyendo en lo que es nuestro comportamiento, la cognición y nuestra actividad motora. Regula lo que es la recompensa, la regulación de la producción de leche materna, sueño, humor, atención, aprendizaje. Sin embargo, puede resultar adictiva a diferencia de la serotonina, que era lo que les estaba comentando. Y entonces, al ver alterados todos estos niveles hormonales, todo esto va a traer como consecuencia, pues bueno, irritabilidad. Entonces, hay personas que dicen, ¿por qué estás tan irritable? O el niño está haciendo un ruido cualquiera y entonces tú ya estás así, pobre, que no aguanto. El perro está ladrando y la persona se irrita, se molesta. Suena el despertador, la alarma, el celular, un mensaje que le llegue en un momento que él considere inadecuado y irritable, ¿no? Empezamos a tener todas estas alteraciones del sueño, que tengo insomnio, que son las 3, 4 de la mañana y yo no puedo dormir, etc. Empezamos a ver cuadros de depresión, tanto en niños como en adultos. Y esto pues es bastante delicado porque pues bueno, nuestros niños creo yo que son los que peor la han estado pasando en estos momentos y en el caso de los papás es bastante difícil porque tú eres el adulto y tú eres quien debe estar como poniendo, por así decir, el ejemplo o le debes de ayudar al niño a salir de todo esto, pero a veces también te resulta difícil a ti. ¿Por qué? Porque nadie te ha enseñado a ti mismo cómo lidiar con esta situación, porque es algo nuevo que todos estamos viviendo y experimentando. Y hay otras personas que para contrarrestar todo esto se empiezan a encerrar en su adicción y empiezan en su adicción a la dopamina y poco a poco empiezan a buscar la estimulación de la misma, ¿no? Para obtenerla. Entonces, ahí tenemos que hay mayor cantidad actualmente de jugadores de videojuegos, ya sea en PlayStation, ya sea en las consolas, ya sea en la computadora, en los celulares, etcétera.
Y bueno, esto, aunque pareciera algo como muy puntual o algo que nada más está afectando mucho a lo que es los mexicanos o que creemos en algunas ocasiones que no es que aquí en México lo estamos padeciendo más, no, realmente es algo que se está padeciendo a nivel global, a nivel mundial, son alteraciones que no podemos ahora sí que estar contrarrestando, lo único que podríamos estar haciendo sería poco a poco empezar a cultivar hábitos saludables, que realmente es algo difícil porque no todos están dispuestos, punto número uno, y punto número dos, porque realmente tampoco sabemos cómo llevar a cabo esa transición hacia unos hábitos saludables. Entonces, voy a presentarles algunos pequeños estudios de caso que he estado recabando y pues bueno, son casos que no son nada más de México, sino son casos de diferentes lugares. Este pequeño artículo que es de Medina y colaboradores, Medina Ortiz y colaboradores, del año 2020, está hablando de trastornos del sueño a consecuencia de la pandemia por COVID. Y entonces él nos menciona que el confinamiento y el temor a contraer COVID, sumado a los problemas económicos que se están teniendo, al distanciamiento social, a las restricciones para viajar, etcétera, al hecho de todo el equipo de protección que debes de tener para salir, pues, los guantes, los cubrebocas, los lentes, etcétera, todo esto está generando unos desencadenantes de insomnio, es decir, lo que es una hiperarousal. Una hiperarousal es una activación cerebral o una alteración emocional que vamos a estar nosotros solamente como teniendo y que no nos va a permitir dormir por las noches. Entonces es como de esas veces que te estás durmiendo, que estás acostadito, pero que tu cerebro está como pensando, imaginando varias cosas. Pues bueno, eso digamos que es una hiperarousal, que nuestro cerebro está sumamente activo en los momentos en los cuales realmente tendría que empezar a estar descansando, empezar a estar durmiendo, empezar a estar aletargado. Sin embargo, pues no todo es negativo dentro de esta parte de la cuarentena, porque se han estado haciendo algunas investigaciones referente a cómo podemos contrarrestar algunos efectos del COVID o cómo podemos llegar a evitar enfermarnos. Obviamente, independientemente de seguir sana distancia, lavado de manos, etcétera, ¿no? Y entonces, aquí en este estudio empiezan a explorar, digamos, como la relación entre la deficiencia de la vitamina D y el padecer COVID-19. Y entonces, ¿qué es lo que dicen? Pues bueno, que la vitamina D comienza poco a poco a asociarse con las hormonas que se conocen como inmuno, inmunomodeladoras, que son responsables ante las infecciones de las vías respiratorias. ¿Qué quiere decir esto? Que la vitamina D se comienza a asociar con algunas hormonas que tienen esta capacidad de modular, por así decir, nuestra respuesta ante una infección respiratoria. Es decir, poco a poco nos puede ayudar a que no nos dé tan severamente una infección respiratoria o, en su defecto, si estamos inmunodeprimidos, definitivamente, y si carecemos de la vitamina D, pues nos puede ir bastante mal. Entonces, ¿cuál es la relación o por qué la importancia de la vitamina D? La vitamina D la podemos adquirir en el huevo, la podemos adquirir en algunas verduras, en algunos vegetales, etcétera. Pero también es mayormente absorbida a través de la piel en presencia del sol. Entonces, es importante también que aunque estemos en cuarentena, aunque estemos en casa, de vez en cuando nos salgamos, aunque sea un ratito al patio, poco a poquito nos demos un momentito al sol, etcétera, ¿no? Y también, obviamente, estar comiendo lo mejor posible para evitar pues, bueno, que se dé una baja en la misma y que nuestro sistema inmunológico poco a poco comience a deprimirse. La asociación que encuentran ahora sí que estos investigadores, es que la vitamina D comienza a ver poco a poco que
presenta mayor relación, o las personas que empiezan a tener problemas en lo que es el pulmón o en las vías respiratorias, poco a poco comienzan a sanar mayormente que todas aquellas personas que tienen deficiencia de la misma. Entonces, ¿cómo es que las lesiones poco a poco comienzan a ser subsanadas por el mismo cuerpo en presencia de, ¿vale? También, obviamente, hay investigadores que han estado presentes en lo que es la parte psiquiátrica que se ha llevado por lo del COVID. Y pues bueno, este artículo es un artículo de revisión, nos muestra lo que es el rostro psiquiátrico del COVID-19 y nos va a estar platicando acerca de que se está presentando la patología multiorgánica. ¿Y quiere decir esto? Pues bueno, que el COVID-19 está afectando diversos órganos y dentro de estos también está afectando a lo que es el sistema nervioso central. Se va a estar presentando lo que son neuroinflamaciones, es decir, que se empiezan a presentar inflamaciones en lo que es el cerebro y se aumenta lo que es la producción de moléculas proinflamatorias, quiere decir que producen una inflamación en el cerebro. Inclusive se tiene el reporte de que hay algunas personas que pueden llegar a desarrollar meningitis, y todo esto trae como consecuencia una desestabilización de la química del cerebro, de la química natural del cerebro. Entonces, al presentar una desestabilización de la química natural del cerebro, vamos a estar teniendo consecuencias. Este tipo de consecuencias, pues bueno, ¿cuáles van a ser? Consecuencias de tipo neuropsiquiátricas. Es decir, hay personas que si ya tenían trastornos de bipolaridad, pues bueno, poco a poco van a empezar a tenerlo mayormente, la enfermedad va a comenzar a agravarse, por así decirlo. Las personas que tienden a responder de una manera depresiva, poco a poco van a empezar a tener mayormente estos cuadros. Hay personas que poco a poco comienzan a desarrollar un trastorno obsesivo compulsivo, hay personas que este trastorno obsesivo compulsivo es, no quiero tocar absolutamente nada porque todo está sucio. Y entonces empiezan a que yo quiero tener esto limpio y empiezan a somatizar, ¿no? De, ay, no, es que como no limpia ya, hay polvo y ya me quiere dar como una alergia. Pero realmente no es que tengan la alergia, sino solamente ellos mismos se lo crean por el mismo hecho de este trastorno obsesivo compulsivo. Y hay personas que empiezan a presentar lo que es el estrés postraumático, ya sea porque tuvieron a un paciente enfermo o una persona enferma que se salvó, o porque sea una persona enferma que desgraciadamente no se salvó y por estar en algún momento cuidándolo, ya sea o esperando alguna respuesta de su familiar en la sala de espera o estando en su casa esperando la respuesta por parte del hospital de si su familiar sobrevivió o no sobrevivió. Entonces son también cuestiones delicadas en este aspecto. ¿Por qué? Porque como ya hemos mencionado hace un momento, todas estas hormonas, todos estos neurotransmisores juegan papeles muy, muy importantes. Entonces, desgraciadamente, creo que solamente se han enfocado como en las cuestiones no, pues es que está deprimido, sí, pero a veces no saben realmente por qué están deprimidos, no saben si está deprimido nada más por el confinamiento o porque también está llegando a tener aquí una alteración de su ritmo circadiano, porque no está teniendo un hábito saludable. Entonces también son cuestiones de tratar de cuidarnos también en ese aspecto, no nada más cuidarnos de no salir, de no exponernos, de no enfermarnos de COVID, sino también cuidarnos de no enfermarnos mentalmente, de no enfermarnos por estar pensando o alterando nosotros mismos de manera inconsciente nuestros ritmos naturales. Este otro artículo habla acerca de los efectos en la salud mental y es precisamente esto lo que les comentaba, ¿no? Cuidar la salud mental en estos tiempos de confinamiento, en estos tiempos de COVID, es algo sumamente importante. Y entonces este artículo me llama mucho la atención o es algo que me interesó mucho porque habla acerca de la salud mental relacionada con COVID-19, pero en los lugares de trabajo. Entonces ya creo que hay ya varios artículos y quizás algunos compañeros lo han tocado anteriormente,
acerca de salud mental, digamos, en los niños, ¿no? Desde la perspectiva de educación. Pero esto es interesante porque es en la perspectiva del trabajo. Y esto lo están viendo en Roma, en una universidad en Roma y en una universidad en España también. Y entonces, y ellos, que son, por así decirlo, de primer mundo, están viendo todas estas situaciones, ¿qué nos espera a nosotros, México, que somos un país en vías de desarrollo, ¿no? Entonces, si ellos se estresan o sus mayores temores es la inseguridad laboral, que tienen mayor carga de trabajo en casa, la incertidumbre del futuro, etcétera, pues nosotros, obviamente, también lo tenemos igual o mayor, ¿no? Y en este caso, en la mayor carga de trabajo en casa es porque al menos aquí en México nunca se había presentado el hecho de estar estudiando en casa. Igual y en aquellos lugares de primer mundo ya habían estado implementando en algunas escuelas sistemas híbridos que eran semipresenciales. No era algún tiempo tomar los niños o los jóvenes tomar clases en casa y en otros momentos trasladarse a la escuela y pues bueno, tener ahora sí que sus clases presenciales o algunas prácticas presenciales. Pero al menos aquí en México fue un cambio tan abrupto que por eso sentimos tan pesado y por eso sentimos que estamos demasiado presionados. Y en este caso hay algunas personas que no son papás, pero son maestros o son primos o son tíos o son hermanos y tratan de apoyar a los niños, pero realmente no siempre es la mejor manera o no tenemos el método idóneo. Y entonces, pues bueno, esto también repercute en nosotros porque nosotros como adultos a lo mejor comenzamos poco a poco a estresarnos y lo somatizamos. Pero ahora imagínense los niños, porque hay niños que ni siquiera conocen al compañerito, nunca te han visto. Y entonces esto a los niños les crea una mayor cantidad de estrés en comparación con los adultos. Y entonces ellos, ¿qué es lo que proponen como alternativa para mejorar, digamos, la salud mental en los lugares de trabajo? Pues bueno, ellos lo que sugieren es que se mejore la infraestructura laboral, es decir, que las áreas de trabajo sean mejoradas, que se tenga gel, que se tenga para que se puedan asear las manos, que puedan estar trabajando en áreas que sean sanitizadas, etcétera. Que las medidas anticontagio sean las adecuadas, sean las correctas, ya saben, no poner su panelcito para que no estén teniendo contacto directo, que los escritorios estén separados uno del otro, etcétera. Que se les entregue como tal su equipo de protección personal, sus cubrebocas, sus lentes, si van a usar guantes, etcétera, pero que todo eso sea con los ingresos de la empresa o de la industria o del lugar de trabajo. Es decir, que los empleados no se preocupen porque me tengo que comprar yo mis cubrebocas, yo me tengo que comprar mi gel, yo me tengo que comprar mis guantes, mis joyas, etcétera, ¿no? Ellos lo que piden, o bueno, la intención sería que se les entregara al equipo de protección personal y que también sugieren que se lleven a cabo lo que son talleres de formación en resiliencia, es decir, que se les enseñe como tal cómo ser resilientes, porque es algo que desgraciadamente no hemos aprendido o no sabemos como tal sobrellevar. Entonces, todo eso es lo que ellos han estado viendo. Ahora sí que les repito, imagínense si eso es en primer mundo y ahora trasladémoslo a países en vías de desarrollo. Entonces creo que estamos atravesando por situaciones bastante difíciles. Ahora bien, ¿cuáles serían las conclusiones que nosotros podríamos estar llegando, por así decirlo? Perdón, me faltaba este. Es el afrontamiento del COVID-19, el estrés, el miedo, la ansiedad y la depresión. Entonces, este pequeño artículo nos habla acerca de que la desinformación, la ansiedad pública y todos aquellos rumores que han saltado alrededor de lo que es esta pandemia, poco a poco nos han puesto en un estado de histeria colectiva. Y entonces, todos estos rumores, toda esta desinformación y demás,
debería de ser atacada por el gobierno y por los funcionarios de salud. ¿Para qué? Para que de esta manera se nos quiten como tal todos los mitos que se tienen y demás, y podamos mitigar los efectos adversos de la estigmatización y la xenofobia. Por mencionar algún caso, cuando se dio el brote de ébola, cuando se comenzó a dar el brote de ébola, no sé si lo recuerden, hace algunos años atrás, las personas de África comenzaron a ser discriminadas. Poco a poco, si la persona viajaba o inclusive si los turistas llegaban, comenzaban a discriminar, o sea, se acercaban, pero no mucho. Entonces, cuando en su momento se dio el brote de la influenza AH1N1, en aquellos años en Estados Unidos, todas las personas mexicanas fueron mayormente discriminadas, marginadas, despedidas y deportadas. Entonces, vamos exactamente a lo mismo. Actualmente hay personas que comienzan a estigmatizar y empiezan a tener brotes de xenofobia con respecto a las personas asiáticas. Y entonces, toda esta desinformación y todos estos rumores que se han creado, lo único que han hecho es precisamente esto, aumentar. ¿Por qué? Porque desgraciadamente nuestros gobiernos no los han sabido manejar ni parar de manera adecuada. Estudios recientes han respaldado que existen dos estrategias para prevenir o mitigar lo que son los síntomas de depresión y ansiedad. Uno es promover la conexión social. Y ustedes me preguntarán, bueno, ¿cómo vamos a promover la conexión social si estamos en cuarentena, si estamos aislados, si en teoría no podemos salir? Pues bueno, tenemos poco a poco que empezar a familiarizarnos más con esto, de hacer videollamadas, de tener videoconferencias, de, no sé, a lo mejor tomarte un refresco en la cámara, frente a tu computadora y charlar un rato con tu amigo, escribir un mensaje de texto, platicar, etcétera, y tratar de convivir de la manera más armoniosamente posible con tu familia. Y también lo que es la actividad física. ¿Por qué? Porque nos hemos estado dejando mucho de lado en ese aspecto. Recordemos que al estar en confinamiento tenemos muchas cosas en mente y la actividad física, lo mismo el mismo hecho de realizarla, de que te canse, te ayuda a liberar exceso de hormonas que te pueden hacer daño, como es el caso del cortisol, te ayuda a regular los niveles de melatonina, y todo esto va a traer como consecuencia que tus niveles de sueño se regulen, que vas a estar más descansado, de mejor humor. Todo esto repercute en nuestro humor, aunque pareciera que no, pero sí, realmente el hacer ejercicio nos va a ayudar a que se regule nuestro humor, a que nuestras hormonas se regulen, a que nuestro estado de ánimo más receptivo para las demás personas, a que podamos tener una mejor comunicación con nuestros padres, con nuestros amigos, con nuestros hijos, con nuestra pareja, etc. Y entonces, pues bueno, resulta sumamente interesante esta parte de poder hacer esta transición, ¿no? De aprender como tal a conectarnos con las personas a través de estos dispositivos. Desgraciadamente, la parte de Latinoamérica la hemos estado sufriendo más, esta parte del aislamiento. ¿Por qué? Porque todo lo que es Latinoamérica somos personas sumamente sociales, somos personas sumamente cálidas, somos personas sumamente apapachadoras, como nos llaman por ahí los demás, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros cuando llega un invitado lo saludamos de mano, cuando saludamos a un amigo lo abrazamos, etcétera. Y es en este punto que nos pega a nosotros como tal muchísimo. Sin embargo, pues desgraciadamente tendremos que aprenderle algunas cosas a nuestros compañeros, a nuestros compatriotas europeos como tal, que son un poco más distantes, son un poco más secos, de hola, adiós, de te hablo o te escribo por la computadora, te mando un mail, te mando un WhatsApp, te mando, no sé, hacemos una videollamada, nos reunimos en Zoom, en Meet, en Skype, etcétera, ¿no? Y entonces, precisamente es hacer esta transición y la actividad física
muchos no lo tenemos nada arraigado y que lo hacemos más que nada por compromiso. Pero algo muy importante que actualmente es algo que digo y mantengo para mí misma, para mi persona también, y les quiero compartir, es que actualmente ya no tenemos que hacer ejercicio por estética. No es por estética, es por salud. Por dos tipos de salud, tu salud física y tu salud mental. Y en este caso, creo que la salud mental deberíamos de ponerla también de una manera muy alta y muy importante, porque si tenemos salud mental, también tenemos salud física. Es algo que platicando hace algunos días con una chica, una niña de entrenamiento, me decía, es que si tienes salud mental, se nota en tu salud física. Y es totalmente cierto. Tenemos salud mental, tenemos salud física. Y entonces, pues es importante toda esta parte, ¿no? Y como conclusiones, pues nosotros a qué podríamos estar llegando. No sé, en esta parte, alguien quisiera apoyarme, alguien quisiera compartir algo, alguien quisiera ayudarnos en esta área de conclusiones, ustedes qué consideran, porque yo tengo algunas, pero no sé, quizás podríamos discrepar y podemos platicarlas y llegar a un acuerdo, llegar a una mejor conclusión, no sé. ¿No? Dime. Me parece que hay una pregunta en el chat. A ver, déjame A ver. checar. Mm, Un minutito, permítame, déjame prender la luz. Listo. Ahora sí, perdón. mira, aquí hay una pregunta que dice de Tamina, con la modificación involuntaria de hábitos, ¿qué recomiendas para poder tener una mejor estabilidad biológica? Bueno, que me parece que ya diste como algunas recomendaciones y dice que aquí en su caso ella está embarazada y le han dicho que los riesgos son más elevados. En efecto, los riesgos para las personas embarazadas son más altos y en este caso la recomendación obviamente sería quédate en casa, como dice Gatel, pero también algo importante sería la mejora de nuestros hábitos, en este caso sería tener como tal un horario, tratar de hacer nuestra vida lo más semejante posible a cuando estamos en condiciones adecuadas o cuando no estamos en confinamiento, es decir, levantarnos temprano, desayunar temprano, hacer exactamente lo mismo, levantarte, arreglarte como si fueras a salir, ponerte a hacer tus actividades como lo harías de manera cotidiana. Poco a poco es fomentarnos este hábito saludable. También este hábito del sueño saludable es algo sumamente importante. En este caso de que esté embarazada es más importante que descanse de una manera idónea, que duerma adecuadamente, que se hidrate adecuadamente, que coma de una manera adecuada y que poco a poco trate de estar lo más normal posible y su rutina lo más normal a como la llevaba anteriormente. En ese sentido sería. No sé si hay alguna otra pregunta, algún comentario, alguien que nos quiera compartir algo. En lo que se animan, ¿no? Me parece como a manera de conclusión, antes de que dé estas conclusiones, me parece muy interesante, ¿no? La información que nos presentas, ¿no? Estos artículos que sí, como bien dices, ¿no? Ya habíamos como abordado a lo mejor algunos temas, también ver cómo pues tienen relación, ¿no? O sea, cómo de la mano, o sea, todo va de la mano, ¿no? Esta parte de los hábitos me pareció bastante interesante, sobre todo porque a manera personal, digo, y la gente que me conoce sabe que
no tengo hábitos en absolutamente nada, ¿no? Pero sí, en efecto, o sea, ahorita con esta cuestión del confinamiento, con esta cuestión sorpresiva, que nos vino a remover muchísimas cosas, pues empeoran, ¿no? Y como decías, a lo mejor desde ciertas áreas, como la parte de salud mental, que es el área en la que pues yo me desarrollo, eh, de pronto pues agravar estas situaciones, ¿no? Si eres una persona con cierta tendencia a algún comportamiento, ¿no? Como bien decías, a lo mejor compulsivo, pues ahorita ya a lo mejor te parece que todo te va a enfermar, que ya tengo síntomas, que ya oyes a una persona estornudando y este rechazo, ¿no? También social. Sí, A una... Sí, sí, te escucho. es terrible, ¿sabes por qué? Porque al menos tú bien lo mencionas, tú me conoces y sabes que soy medio obsesiva de manera natural, soy medio compulsiva, ¿no? Como de el orden, tener arreglado esto, tener limpio esto y sabes cómo soy. Entonces, en este sentido, de verdad, créeme que yo no lo notaba al principio, pero después empecé poco a poco a analizar, a leer y demás, y sabes que creo que esto se me está empezando a acentuar mucho más. Entonces, a veces voy en el transporte público, tose una persona o estornuda, aunque lleve el cubrebocas la persona, yo también llevo mi cubrebocas, doble cubrebocas, por cierto, porque paranoica. Y entonces, agarro e inmediatamente saco el gel antibacterial y empiezo. Y hasta le hago así. O agarro, llevo una botellita, un spray de alcohol al 70 y empiezo para todos lados. Y las personas se ofenden, o sea, es lógico que la persona se llegue a ofender o se llegue a molestar, pero llega un punto en el que lo haces de manera inconsciente. Entonces, en el momento en el cual me di cuenta, lo único que hice fue como de, con toda la pena del mundo, agarrar, guardar mis cositas e irme lo más tranquila posible en el autobús, ¿no? Y con esa mentalidad de, Juliana, tú no sabes, a lo mejor la persona es alérgica solamente o la persona únicamente estornudó porque el aire acondicionado le viene haciendo daño, tú también has padecido eso, y es ese tipo de situaciones, ¿no? Y entonces volvemos a lo mismo, de que como no se han parado los rumores y todas aquellas especulaciones que se han dado alrededor de todo esto, entonces todos estamos como en un estado latente de alerta, ¿no? Todos estamos como de, híjole, es que si ya me dio, y si ya me enfermé, y si fui asintomático, y si esto, y si aquello, y si lo otro, y si a lo mejor yo me contagio y soy asintomático, pero contagio a mi papá, o contagio a mi mamá, o contagio a mi pareja. Entonces es ese miedo latente más que nada. Y es precisamente por todo esto, porque en su momento no se ha dado como tal un estate quieto o un hasta aquí los rumores, etcétera. No se nos ha dado como tal información confiable o fidedigna en este caso. Sí, claro, y la poca información que a veces tenemos no está al alcance, ¿no? Entonces de pronto pues nos dejamos guiar por a lo mejor alguna publicación de Facebook, el comentario, ¿no? La cadenita de WhatsApp de cuídate porque ya está pasando esto en tal lugar, ¿no? Y a veces ni Sí, siquiera sabemos, ni siquiera sabemos realmente, ¿no? Y otra de las cosas que al menos yo he visto o he podido percatarme es que pues cada persona o cada organismo también pues, lo ha presentado de maneras diferentes, ¿no? Entonces, si bien todas las enfermedades sabemos que dependen mucho de tu mismo sistema y todo, pero si todavía, no sé, las características generales, ¿no? Tiene tos, bueno, presenta tales síntomas, tal cuadro. Tiene tal enfermedad, presenta tal cuadro. Entonces, independientemente de que el organismo lo tome de maneras un tanto diferentes, ¿no? Hay gente que lo tumba en la cama y hay gente que no, pero esta enfermedad como que en particular, digo, no sé si sea, tú sabrás más al respecto, ¿no? No sé si sea porque sean mutaciones, sea lo que sea, pero sí he sabido de casos que, bueno, esta persona lo tumbó un día, pero al día siguiente ya se sintió un poco mejor, ¿no? Esta persona ni siquiera necesitó hospitalizarse. A esta otra casi casi se tomó 2 tecitos y con eso se le quitó, ¿no? Y tú dices, y hay personas que dicen, les dio y ahorita no pueden ni respirar, se sienten muy mal, ¿no? Les duele todo, perdieron el olfato, el gusto, entonces te quedas como, pues ni siquiera sabes qué te va a pasar, ¿no? O sea, ni siquiera sabes si lo tuviste, si no lo tuviste y cómo vas a, o sea, ¿qué te va a pasar? Entonces digo, creo que todavía eso hace que nos preocupemos más, ¿no? O al menos en mi caso yo decía, pues veo gente tosiendo, pero yo decía, pues es una tos, ¿no? O sea, a mí no me pasaba tan dramáticamente, me decía, pues es que tos
en esta época del año hasta yo me enfermo, ¿no? O sea, la gente tiene alergias porque pues que el polvo, que el aire, que las plantas, que el pasto, ¿no? Pero ya cuando empiezas a ver que sí se están enfermando de esto, ¿no? Ya dices, híjole, no, mejor sí me alejo. Pero pues te digo, ahí no sé tú tus conclusiones. Aquí es esa parte, ¿no? Hay personas que tienen un muy buen sistema inmunológico, hay personas que están sumamente fuertes en ese aspecto, y entonces estas personas a veces ni siquiera les hace nada, o les hace como una gripa cualquiera. Entonces, hay niños a los que les ha dado COVID, y en este caso recuerdo que platicaba una médico que ella vio a un niño eh, lo trató por una infección estomacal, una fuerte infección estomacal solamente. Entonces, trata al niño por infección estomacal, estuvo como mal del estómago solamente 2 días el niño, tomó medicamentos, se compuso, salió, etcétera. Y después empieza el abuelito, que se sintió muy mal, que se sintió muy mal, que se sentía muy mal. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se hace la prueba de COVID y entonces resulta positivo. Se hace la prueba de COVID todos, resultan positivos. Se hace la prueba de COVID al niño y el niño era positivo. Entonces el niño básicamente enfermó a todos los demás, pero al niño no le pasó absolutamente nada. ¿Por qué? Volvemos al punto. Sistema inmunológico muy fuerte del niño. Dormía bien, comía bien, tenía, digamos, un ritmo más o menos, ahí lo llevaban al niño, entonces no lo dejaban dormir tarde, no lo dejaban dormir muy temprano, entonces cuidaban los papás en ese aspecto. Y entonces volvemos a ese punto. Y entonces los adultos, generalmente lo que hacemos es, ay, pues no estoy yendo a clases, me voy a desvelar tantito, voy a ver esto, voy a ver aquello, como cualquier cosa, no tomo mis vitaminas, porque llegamos en una edad en la cual, aunque según nosotros comamos bien, ya no asimilamos de la misma manera, ya no asimilamos de la misma manera los alimentos, ya no asimilamos de la misma manera las vitaminas, las proteínas, los aminoácidos, etcétera. Y entonces requerimos coadyuvantes, entonces requerimos empezar a tomar calcio, vitaminas, ácido fólico, etcétera. Y somos muy dejados en ese aspecto. México no tenemos la cultura de la prevención, tenemos la cultura de irnos a curar cuando ya estamos mal, pero no tenemos la cultura de cuidarnos antes de. Entonces, eso es lo que pasa con nosotros, no tenemos un cuidado previo y precisamente por eso nos da peor a algunos. Otras personas son asmáticas, son hipertensas, son diabéticas, etcétera, y entonces a ellos es a quien les va peor. ¿Por qué? Porque ya tienen un antecedente de una enfermedad, ya su sistema inmunológico está concentrado en algo, ya digamos que estás enfocado en eso, y entonces al meterte un agente externo, te caes totalmente. Entonces, otra cosa importante que mencionas, sí, hay personas que han sido atacadas por diferentes cepas de COVID. Los virus, algo muy interesante con ellos es que poco a poco mutan en un lapso pequeño de tiempo. Entonces, por ejemplo, un virus puede llegar a mutar en un mes o en menos de un mes. Tal es el caso de VIH, el virus de inmunodeficiencia, que precisamente por eso no puede salir una vacuna o un medicamento. ¿Por qué? Porque muta con suma facilidad. Lo mismo pasa con COVID. No sé si han escuchado que ya hay mutaciones de la cepa. Actualmente hay una cepa en Brasil que tiene a los médicos aterrados porque le está pegando a personas jóvenes. Y en teoría COVID no le estaba dando a las personas jóvenes, a menos de que las personas jóvenes tuvieran algún antecedente de salud, pero actualmente ya no. Entonces ya le está dando como que parejo. Entonces, esa también es una de las preocupaciones que se está teniendo por parte del sector salud ahorita en México, porque pues Semana Santa y muchas personas salieron. Entonces, hemos estado viendo y hemos estado leyendo que hay algunos médicos y algunos estadistas que están comentando que es probable que la tercera ola la veamos reflejada hasta mayo, probablemente, o a finales de este mes. Entonces, desgraciadamente esto es preocupante porque los que ya nos estuvimos cuidando, pues a lo mejor ya nos toca, o no, esperemos que no. Pero, pues bueno, precisamente que fue eso, Virginia, porque algunos estamos más predispuestos, a, inclusive genéticamente, que otros.
Sí, pues está complicado, ¿no? El tema da para mucho, ¿no? Y en todos los aspectos. Ahora sí que tema nuevo, pues tiene de dónde abordar, ¿no? Para todos lados. Y sí me Sí, parece como bien preocupante esta parte de las mutaciones y eso, porque como bien decías, ¿no? Pues ya empiezas a generalizar un poquito y a decir, bueno, adultos mayores hay que cuidarlos más, embarazadas, los niños, ¿no? Y tú dices, bueno, todavía no estoy en población de riesgo, ¿no? Pero pues ya ahorita dices, no, ya todos somos población de riesgo, ¿no? Y sobre todo en un país donde de por sí los problemas de salud, ¿no? Salud pública en general, ¿no? La obesidad, los malos hábitos alimenticios, el estrés, la carga de trabajo, o sea, realmente es un problema como general y ahorita aumentale, ¿no? Un virus que pues ni siquiera hay como el recurso también, que es otro tema interesante, ¿no? El recurso para tratarlo. Uno puede decir, bueno, cuídate, aliméntate bien, ajá, pero tienes que ir a trabajar, ¿no? Gente que se quedó sin empleo, gente que, bueno, son muchos aspectos pues digamos que importantes, pero pues ahora sí que en lo que se pueda, yo creo que es momento de hacer conciencia, ¿no? Personal, pero también colectiva, de lo que se está viviendo y de lo que se puede vivir, ¿no? O sea, en algún momento leía pues el que yo me mantuviera a lo mejor resguardada todo un año, pues a lo mejor me salvó a mí, pero también a los demás, ¿no? O sea, también de alguna manera no solo fue una cuestión personal, sino que también por los demás, ¿no? Si uno tiene la posibilidad, pues también hay que pensar en el otro, que creo que es una de las cosas que se ha descuidado un poco, ¿no? El decir o yo y mi familia, ¿no? Esto, por ejemplo, que decías de tu experiencia en el transporte público, pues al final el que tú te estés cuidando y el que tú no vayas enfermo por la calle, pues también estás cuidando a los demás, ¿no? Estás evitando que otra persona se enferme, estás evitando que otra persona enferme o contagie a su familia. Entonces ya no nada más es una cuestión mía y personal, sino es una cuestión social, ¿no? Que creo que es un poco lo que nos falta, ¿no? Todavía por trabajar y esperemos que, y bastante, ¿no? Pero esperemos que en algún momento pues no tengamos que padecer ya tanto para hacer conciencia, ¿no? Digo, yo no juzgo a la gente que se va de vacaciones, digo, ahora sí que si tienen la posibilidad, quieren hacerlo, pero creo que hay que tener conciencia, ¿no? Creo que lo importante es informarnos y pues si tenemos que sacrificar algunas cuestiones, pues como dices, aprender a interactuar de otras maneras, ¿no? Bien lo mencionabas, a lo mejor con videollamadas, a lo mejor con mensajes, a lo mejor con otro tipo de actividades, ¿no? Que al final pues nos están ayudando a todos, pero pues ahí ya te digo, creo que es una cuestión pues de valores personales, ¿no? Y de pues de criterio, ¿no? De cada persona y de cada familia. Y pues no sé si alguien tenga algún comentario, algo más que aportar, algo que preguntar. Julie, tus conclusiones, si quieres pues terminar en lo que alguien se anima. dentro de conclusiones tendríamos esta parte, ¿no? De el desarrollo de hábitos saludables, el cuidado de nuestra salud mental, de nuestra salud física y regular nuestras horas de sueño y nuestras horas de alimento, porque el cortisol se ha estado asociando a diversos síndromes metabólicos, como es indigestión, el síndrome de colon irritable, lo que es colitis, la famosa colitis nerviosa, es precisamente por eso, porque tenemos demasiado estrés y el cortisol se genera tanto que entonces eso también nos empieza a bajar las defensas y entonces también nos empieza poco a poco a afectar. Entonces también es esa parte importante, ¿no? De igual forma, al tener elevado cortisol, tener elevado todo esto, pues poco a poco vamos a poder encontrarnos con problemas de hipertensión, vamos a tener dificultad para dormir, vamos a tener retención de líquidos, dificultad para concentrarnos, vamos a estar teniendo disminución de la melatonina, vamos a tener lo que es la hiperarousal, que decíamos que ahora sí que es la activación de nuestro cerebro, cuando en realidad este debería de estar descansando, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones, el desarrollo de hábitos más saludables, básicamente, esa sería la principal conclusión, desarrollar hábitos saludables del sueño, quitarnos la maña de irnos a dormir con el celular a un lado, tratar de dejarlo por lo menos de lado 2 horas antes, o si en su defecto no podemos, pues bueno, poner en el celular, hay un apartado que te dice hora de dormir, y entonces en ese momento automáticamente el celular
baja el brillo, baja la luz azul, y entonces hay algunos celulares que hasta te pueden poner como música relajante que tú elijas, o te puede poner sonido de olas, o lo que sea, ¿no? Entonces, más que nada es eso, ese hábito saludable como tal. Pues bueno, me parece que ya no hay comentarios y pues yo creo que cerraríamos aquí la participación del día de hoy. Nos dicen ahí muy buena la información. Muchas gracias. Y pues también agradecerles a todos ustedes, ¿no? Agradecerles a la maestra Juliana también por su tiempo y recordarles, ¿no? Que precisamente estos espacios que estamos intentando pues abrir son precisamente para eso, ¿no? Para difundir la información, para que pues haya especialistas que nos puedan hablar pues de ciertos temas que a veces pues desconocemos o como decíamos o como les comentaba hace un momento, ¿no? A veces es por redes, que no tiene nada de malo, pero no nos cercioramos de las fuentes, ¿no? Muchas veces, o sea, no sabemos de dónde viene esa información, si es real, si no, nos quedamos con ello, ¿no? Y como les decía, no siempre es mala, no siempre es incorrecta, ¿no? Sin embargo, pues hay que buscarle también, ¿no? Hay que ver fuentes que realmente nos aporten y, como decía Juliana, a lo mejor son mis fuentes, también criticarlas, también cuestionarlas, también preguntarlas, ser partícipes, ¿no? Y sobre todo ser partícipes con un argumento informado, ¿no? Con información que realmente podamos, pues que nos pueda respaldar. Entonces, para esto abrimos este tipo de espacios, ¿no? Agradecerle a las personas que se tomaron el tiempo, ya sea en este momento o posteriormente, pues ya saben que se sube la información al canal, ¿no? En redes sociales también ahí está, también pueden contactarnos y si hay alguna duda posterior o algo, pues nosotros a las personas que participaron, pues les hacemos llegar también estos cuestionamientos, ¿no? A lo mejor, o a lo mejor el contacto si alguien lo llegara a requerir, ¿no? Para tener más información. Entonces, pues, de mi parte y al nombre del centro, agradecerte, Juliana, por el tiempo, ¿no? Por la información, que a mí me pareció muy clara, muy precisa. Y pues nada, agradecerle también a los presentes, les digo, recordarles que ahí estamos en redes sociales y pues invitarlos, ¿no? A próximos eventos, si gustan participar, también las puertas están abiertas y pues nada, agradecerles y sería todo por nuestra parte. Gracias, Julie. No, de nada, muchas gracias por la invitación. A ti, gracias. Buena tarde a todos. Gracias, igualmente, buenas tardes, Jimmy, bye. Bye.